Vamos a hablar en el día de hoy de testimonios clave en torno al caso Madeleine McCann. Y es que para muchos los medios de comunicación no querían investigar absolutamente nada en torno a los padres, o sea, hablamos de medios de Reino Unido y quizás también en otros países que no quisieron investigar todo esto. Declaraciones, por ejemplo, de la doctora Caterina Gaspar. Esta mujer, tenemos por aquí sus declaraciones, ahora vamos a ver un poco de lo que decía, pero básicamente denunció a David Payne y a Jerry McCann por hacer algunos gustos en torno a Madeleine McCann. Una serie de gustos en cómo se permitía a los hombres bañar a los niños, etc. Y que la policía de Leicestershire ignoró todas estas quejas de esta persona y nunca los interrogó en torno a esto. Algo raro, y es que David, Kate y Jerry McCann fueron los últimos en ver a Madeleine con vida. Entonces, este tipo de gustos, etcétera, estas cosas que mencionaba esta persona, en cómo Jerry McCann le pide a David Payne, a este testigo, que viera si Kate necesitaba ayuda con los 3 niños. Pero realmente, ¿por qué la madre de Madeleine McCann necesitaría ayuda? ¿Y por qué Kate y David dieron 2 declaraciones diferentes cuando David Payne visitó el apartamento 5A antes de aquel día? Bueno, son una de las cosas bastante llamativas en torno a esta persona. Ahora vamos a ver, y es que para muchos David Payne es la clave del misterio Madeleine McCann. En muchas ocasiones se ha postulado ante las informaciones públicas, etc. De hecho, vamos a ver esta imagen. Esto creo que es de la propia policía. Bueno, la policía no, sino en los medios portugueses, TV+. Aquí vemos casos de policía en donde dicen las autoridades inglesas que expliquen cuál es a queixa que ten contra o David Payne que na presentou contra, o sea, Gonzalo Amaral, que es autor de este documental que estaba saliendo en estas televisiones. Bueno, aquí lo vemos confidencial y esta es la foto de Amaral, si no me equivoco, en donde dice, bueno, TV+, que era esta televisión, me imagino, en donde dice David Payne é a chave do misterio do desaparecimiento de Madeleine McCann. O sea, básicamente que David Payne sería la clave de este misterio, en donde Gonzalo Amaral básicamente aseguraba esta frase, por eso la colocaban aquí, dice: el señor Procurador General de la República vio con atención este programa y no le quedó otra alternativa que no fuese reabrir el proceso, una afirmación que era tajante. En estas entrevistas, cuando este instituto de la investigación, Gonzalo Amaral, escribe el libro Maddie, la verdad de la mentira, y el documental de 50 minutos de televisión. Reabren el proceso, en donde significa que el Ministerio Público estaba conociendo que era un error, en donde dice Gonzalo Amaral que demostraron en el documental que materialmente el rapto no pudo haber ocurrido de ninguna manera y queda patente que la niña murió aquel mismo día 3 de mayo de 2007. Pero todo pasa por entender qué papel tuvo David Payne en todo este proceso, desde luego con la niña y con Kate McCann. Bueno, lo que dicen es que es sospechoso de cosas muy graves, e incluso en la denuncia explican la señora Catarina, que era una médica que tiene sus declaraciones, la policía judicial portuguesa, están en internet también estas declaraciones, que era antigua amiga de David Payne y de Jerry McCann, y en la denuncia expresa en 16 de mayo de 2007 aseguran que ella explica muy bien las sospechas que tenía sobre David Payne desde que pasó unas vacaciones con la familia Payne y con los McCann en Mallorca. De Mallorca se habla mucho en el libro de Amaral, o sea, hasta acusa a Jerry McCann de pasividad, de complacencia ante la actitud de David Payne con su hija. O sea, habla de que era un monstruo encubierto este hombre en sus declaraciones, o que tenía una sospecha de todo esto. Bueno, luego estas afirmaciones, pues ya sabéis cómo es la cosa. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero básicamente las afirmaciones de Gonzalo Amaral se refieren al matrimonio de médicos ingleses, Caterina y Arul, que denuncian a David Payne. Dice que durante estas vacaciones pasadas con los McCann y con Payne, que era
El verano de 2005 estaban en Mallorca, esta vez no estaban en Portugal. Aquella médica británica dice que se quedó impresionada y que nunca más olvidó lo que vio una noche de Jerry McCann y de David Payne, sobre lo que hablaban de su hija, o sea, de Maddie. Básicamente hacían como con el dedo hacia adentro y demás, es que no lo quiero explicar mucho porque es una barbaridad, en zonas íntimas, bueno. Y días después la médica dijo que volvió a ver a David hacer los mismos gestos una y otra vez cuando hablaba de su propia hija. O sea, hacía gestos asquerosos que no entendía para nada, que no eran inapropiados. Y Caterina cuenta que pasó a tener especial cuidado con su hija, que pidió a su marido que nunca dejase que estas dos personas se acercasen al cuarto de baño cuando la hija de ambos estuviera bañando. Caterina dice haber asociado los gestos con alguien a quien le gusta ver cierto material. Dice que se acuerda que pensó que si él miraría de modo diferente a sus hijas. Concluye así, dice que 12 días después de desaparecer Maddie, el 16 de mayo, Caterina y Arul, que eran esta pareja, fueron a la policía para revelar dos conversaciones de David con Jerry McCann, en las que primero mostraba un comportamiento muy sospechoso y que indicaba cierta relación con sus hijos, o sea, una serie de cosas muy graves en donde esta persona presta una declaración de unas 8 páginas, relata las vacaciones en Mallorca, en las que obviamente en ese libro con Salam Halal las expone, y el compañero de Caterina, o sea, Arul, dice que no se dio cuenta de que hablaban de Maddie, que creía que el comportamiento era extremo, de mal gusto, que las declaraciones fueron prestadas el 17 de mayo de 2007 y que no tuvieron entrada en un proceso hasta enero de 2008. Ya habían sido enviadas estas cartas rogatorias. De hecho, TV+, que es el medio que estamos aquí mostrando esta imagen, decía que había informado que David Payne era el mismo que la policía portuguesa, no había prestado declaración en Inglaterra, que era el único que las declaraciones de las famosas cartas que la policía envió a Inglaterra habían sido rehechas por culpa de una avería en una grabadora. O sea que David Payne era uno de los amigos que cenaba con los McCann aquella noche, que hay sospechas de él de ciertas conductas inapropiadas con, ya sabéis, y estamos hablando de una desaparición, una menor, 3 años, bueno. Y el nombre que esta televisión portuguesa confirma que había estado en el apartamento 5A del complejo turístico en la casa de los McCann sobre las 7 de la tarde, aquella misma tarde en la que desaparece la niña, era él. O sea, hasta la hora de cierre de la edición dice que no consiguen confirmar si alguien de la Fiscalía General de la República vio aquel documental y se habían censurado todas estas partes en donde se asegura que mostraban unos informes de las declaraciones de David Payne a la policía inglesa, en donde quedaba la frase de Gonzalo Amaral en ese documental que decía que con toda certeza Madeleine no había sido raptada. Y pensaba si a lo mejor esta persona podría llegar a tener algo que ver. Nosotros, como siempre, no estamos acusando absolutamente a nadie, estamos mostrando las informaciones que la policía portuguesa, estos medios de comunicación, reconstruían en torno a distintas tesis, ¿no? Como por ejemplo esta, en donde había ciertas sospechas por parte de unos amigos de Jerry, de David McCann, o sea, de Jerry McCann y de David Payne, perdón, en donde se pensaba que tenía unas conductas que no eran normales, y ella las vio e incluso le dijo a su marido: hay que tener cuidado con la niña porque esta gente hace unas cosas que no, y dice unas cosas que no son normales. Así que bueno, de ahí venimos. Queríamos comentar un poco todo esto. También tenemos alguna información en algunas televisiones que vamos a sacar por aquí, y ahora seguimos dando más detalles. Hacer el duelo de un hijo muerto que de un hijo desaparecido. Ella es Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, alegre, curiosa y extrovertida. Pero en mayo del 2007, durante unas vacaciones familiares, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, su nombre se convirtió en el centro de uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. ¿Dónde está Madeleine McCann? Kate McCann, médica, siempre quiso ser mamá y se sometió a un tratamiento para poder tener a Madeleine. Cuando lo logró, su vida giró en torno a sus 3 hijos. Jerry McCann,
cardiólogo, apasionado por su profesión y a su familia, de personalidad fuerte y tremendamente decidido. Kate, Jerry y sus 3 hijos eran una familia muy feliz, hasta que en el año 2007 sus vidas cambiaron para siempre. Desapareció de Praia da Luz, una localidad turística del Algarve, en el sur de Portugal. Su familia de origen británico llevaba 6 días alojada en el complejo Ocean Club, disfrutando de sus vacaciones. Madeleine tenía solo 3 años. Esa noche, sus padres, Jerry y Kate McCann, la dejaron dormida junto a sus 2 hermanos menores en el apartamento, aproximadamente a las 8:30 de la noche. Kate fue a revisar a los niños y encontró la ventana de la habitación abierta, al igual que la puerta de la terraza. Pero Madeleine no estaba en su cama, ni había señales de que hubiera salido por su cuenta. Asustada, alertó a su esposo y amigos, iniciando una búsqueda desesperada en el complejo. Con el paso de los minutos, la angustia creció. No había rastro de la pequeña. Finalmente, a las 10 de la noche, contactaron a la policía portuguesa para reportar su desaparición. La primera pista que apareció fue el testimonio de una persona que dijo haber visto esa noche a un hombre con una niña en los brazos, pero lamentablemente este hombre no fue identificado. Y es que la policía portuguesa recibió muchísimas críticas por su manera de proceder en este caso. Vamos a ver algunos de estos cuestionamientos. Comenzamos con el primero. Los policías contaminaron la escena del crimen con su presencia. Segundo, no interrogaron al personal del resort. Tercero, no allanaron el resort puerta por puerta. Cuarto, no registraron las cámaras de seguridad del resort. Y 5, tardaron horas en avisar a la Marina portuguesa. Y por último, no alertaron a las autoridades en la frontera con España. Bueno, otra de las cosas importantes, aparte de todo lo que están comentando por aquí, que es súper interesante, tenemos que ver una parte de la declaración de David Payne, ya que estamos hablando de él. Este sería el señor David, que bueno, aquí está su fotografía. Este es un extracto de la declaración de David a la policía de Leicestershire el 10 de abril de 2008. Bueno, básicamente David describe a Madeleine. Vamos a usar esto. Es algo que llama muchísimo la atención porque dice: Madeleine, una niña sorprendentemente hermosa. Yo casi la describiría tipo muñeca, tú sabes. Ella era muy, yo creo, tú sabes, una niña de aspecto muy singular. Se había puesto muy guapa, pelo rubio, una melena. Era una niña bastante menuda. Estaba llena de vida. Era una niña muy buena para interactuar, era muy brillante, podías divertirte mucho con Madeleine. Ella era, tú sabes, un orgullo y la alegría. Bueno, Madeleine fue su milagro. Ella era, otra vez, tenía el defecto del iris, tú sabes. Era una niña muy despreocupada. ¿Entendéis por qué estoy haciendo esto, no? Dice, ella era con los otros niños muy bien también, como dice en las otras grabaciones. Ella jugaba muy felizmente. Era también una niña preciosa y divertida. O sea, era muy inteligente también todo el tiempo así en esta declaración. O sea, no os la voy a transcribir toda porque no tiene sentido. Pero todo el tiempo era, o estaba, o era, o tú sabes. Esta es la declaración de David Payne. O sea, literalmente da a entender, psicológicamente hablando, que Madeleine McCann ya no estaba con nosotros ese día en 2008. O sea, que presuntamente pareciese como que él sabía que había fallecido esta persona. Bueno, esta utilización de frases pues sugiere una serie de cosas. Primero, que puede que no se sienta muy cómodo con ese silencio, pausas en la conversación y tal. Y bueno, ese tipo de frases te dan como a entender, o pareciese como que remarque que ella ya no está aquí, ¿no? Bueno,
es una opción, una opinión de algunas personas escuchando la declaración de esta persona, ¿no? No alertaron a las autoridades en la frontera con España. La persona que vio al hombre que no se le investigó fue uno de los amigos, porque las familias estaban de acuerdo que tenían, las familias que estaban cenando juntos, era una rutina de ellos, cenaban juntos y se turnaban a ver cómo estaban los muchachos de la familia. Entonces, es una cosa rutina que se presta para alguien que lo estudie y que puedan hacerle un mal. En una investigación lo principal es el tiempo, sobre todo en los primeros minutos, se le llaman los minutos de oro de la investigación. Cuando el tiempo pasa, verdad que huye. Entonces, el no haber hecho ciertas acciones a tiempo, ya era muy tarde para que te guíen hacia dónde vas a buscar, a dónde vas a iniciar la investigación. Por ejemplo, haber establecido una búsqueda interna y una búsqueda externa de una vez. Imagino que para estos padres habrá sido una culpa terrible el decir, ay Dios mío, yo me fui al restaurante con mis amistades, dejé a mis hijos en la casa y ahora la culpa la tengo yo por haberlos dejado ahí. ¿Cómo se sobrelleva eso? Sí, se le llama el síndrome de ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho? Y es como un video que te pasa en la mente repetidamente, que se te hace una obsesión. Esta culpa que te hace sentir muy mal primero por lo que hiciste y que te da esa, digamos, no puedes hacer un cierre. Es mucho más fácil, y lo digo con mucho respeto para las personas que han perdido hijos, pero es mucho más fácil psicológicamente hacer el duelo de un hijo muerto que de un hijo desaparecido. Porque no sabes dónde está. Y por eso hay rituales, por eso hay todo un proceso de duelo. Los velorios o cada religión tiene un ritual para hacer ese cierre. Generalmente una desaparición de un niño o niñas, o en general, los padres son los primeros que se sospecha y se les investiga. Dicho eso es el primer instante, no 4 meses. 4 meses ya es como, ya es muy tarde y es absurdo. La policía portuguesa primero puso la mirada en Robert Murat, un británico que vivía muy cerquita del resort. Un año después, en el año 2008, tanto Robert Murat como los padres directamente fueron desestimados como sospechosos. Desde entonces no hubo ninguna novedad, hasta que en el año 2010, cuando el padre de Madeleine hizo algo desesperado. Escribió una carta directamente al primer ministro británico en uno de los diarios más importantes del Reino Unido. Vamos a ver algunos extractos de esa carta. Decía así: hemos dedicado todas nuestras energías a asegurar su regreso seguro. Una llamada podría ser todo lo que se necesita para dar con Madeleine y su secuestrador. Solicitamos una revisión conjunta, independiente, transparente y completa de toda la información que se tiene en relación con la desaparición de Madeleine. Hasta ahora no ha habido una revisión formal de este material. Pues bien, esta carta impulsó la creación de la Operación Grange, una investigación liderada por Scotland Yard, que es la policía de Londres. Miren, fue una de las operaciones más extensas, pero también más costosas en la historia del Reino Unido. Cuando un familiar está buscando a alguien... Bueno, vemos que está un poco como cortado este vídeo, este programa, ¿no?, en torno al caso de Madeleine McCann. Vamos a seguir con las controversias un poco de David Payne, ¿no? Esta doctora, si realmente él visitó el apartamento 5A, que sugiere esta visita. Bueno, vamos a verlo. Tiene muchas contradicciones que la policía portuguesa remarca. Dice que la primera es que cuando David Payne menciona por primera vez la visita, dice que tiene lugar sobre las 5 p.m, pero más tarde cambia la declaración y dice que es sobre las 6:30, o sea, 1 hora y media más tarde. Payne dice primero que tanto Jerry como Kate McCann estaban allí cuando visita el apartamento, pero más tarde cambia la declaración y dice que solo era la madre. Bueno, contradicción número 3. Aunque David y Kate afirman que él visitó el apartamento de los McCann en algún momento entre las 6:30 y las 7 de la tarde del 3 de mayo, la esposa, la señora Fiona Payne, no hace mención de esto en ninguna de sus 2 declaraciones a la policía, a pesar de que ella afirma que estaba viendo como su marido jugaba al tenis durante todo ese tiempo. Contradicciones de la 4 a la 9. Dice el por qué tuvo lugar esa supuesta visita. En varias ocasiones al menos 6 razones diferentes se han dado. O sea, dice solo para una visita, para ayudar a llevar a Kate y a los niños a la zona de recreo,
para comprobar a Kate, ver si ella estaba bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Kate podría necesitar ayuda para cuidar a los 3 niños? Para ver si estaba bien que Jerry siguiera jugando al tenis, o simplemente porque el Dr. Payne ofreció ir a ver a Kate. Bueno, muchas opciones. ¿Cuál es la correcta? La pregunta. Contradicción número 10. El Dr. Payne dice que entró por la puerta del patio sin llamar y Kate dijo que estaba en la ducha y escuchó tocar. Contradicción número 11. El Dr. Payne dice que Kate estaba completamente vestida. Kate McCann dice que ella apresuradamente puso una toalla alrededor de ella y fue a la puerta. Contradicción número 12. Payne dice que entró por la puerta del patio, que Kate McCann dijo que nunca entró, diciendo se quedó en la puerta del balcón. Contradicción 13, dice que estuvo en el apartamento por al menos de 3 a 5 minutos y Kane asegura que lo echó después de no más de 30 segundos. Bueno, contradicción número 14, dice que vio a los 3 niños, Kate no menciona para nada esto. Dice que hay una historia de un periódico basada en informaciones proporcionadas por una fuente cercana a los McCann que afirma que Pate vio a Kate acostando a los niños, pero ninguno de los dos menciona nada de esto. Contradicción número 16, y estamos ya casi terminando. En las primeras declaraciones, los McCann dijeron que llevaron a sus hijos a su apartamento sobre las 5:40, permaneciendo allí hasta salir a cenar a las 8:30 de la tarde, pero Payne y Kate McCann dicen que Jerry no estaba allí a las 6:30 o 7 de la tarde. Bueno, vemos que es una hora... 5:40 hasta las 7 es mucho tiempo. Contradicción 17. Jerry McCann cambia su declaración para decir que estaba en las canchas de tenis a las 6:30 de la tarde. Vamos con más. Antepenúltima. Los McCann inicialmente dicen que habían decidido, mientras iban a su apartamento, que los niños estaban demasiado cansados para quedarse a ver el tenis. Así que van y los acuestan. Habían tenido un día agotador, supuestamente, y más tarde la historia cambia para decir que habían decidido no tal cosa y que el Dr. Payne había subido para ver si Kate iba a traer a los niños para ver ese partido de tenis. Penúltima, Jerry McCann dice inicialmente que Payne fue a ver a Kate McCann alrededor de las 6:30 de la tarde y que vuelve media hora más tarde sobre las 7. Payne dice que solo volvió a la cancha de tenis una vez más, pero Jerry cambia más tarde su declaración para decir que el Dr. Payne había regresado 2 veces, una después de ver a Kate y otra vez después, supuestamente al cambiarse para ir al tenis. Y la última, en un informe de David James Smith en The Times, el 16 de diciembre de 2007 se dice que el recuento más completo hasta ahora era de lo que había pasado el día que Madeleine desaparece, en donde este periodista afirma que Jerry McCann a las 4:30 estaba demasiado herido con una lesión en el tendón de Aquiles sobre las 4:30 de la tarde para seguir jugando al tenis. Sin embargo, más tarde afirma que estaba jugando al tenis otra vez en una competición de tenis social de 6 a 7 de la tarde. Bueno, ahí vamos con todas las declaraciones que involucran un poco las declaraciones del señor David Payne. Bueno, es una información que evidentemente queríamos comentar por aquí, la expusimos también en parte de nuestra cuenta en Facebook, que queríamos sacar. Y lo último que se supo de David Payne básicamente es que, bueno, se supieron muchísimas cosas de este señor, pero básicamente que había denunciado a Julia Wendell, ¿no? A esta mujer. De hecho fueron la propia familia, o sea, Fiona y David Payne, que eran los amigos de Kate y Jerry McCann de los Tapas 9, testificaron en contra de Julia Wendell, ¿no? Y dijeron algo así que era muy perturbador, que dijera ser Madeleine McCann, que todo esto era mentira. Y bueno, testificaron hacía unos años atrás en todo este caso. Sí lo recogieron muchísimos medios en Reino Unido cuando fue todo este testimonio en contra del juicio de esta chica que afirmaba ser Madeleine McCann. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Tenemos que seguir comentando el caso de Madeleine McCann, y es que la chica que afirma ser Madeleine tantísimos años después de la desaparición en Portugal, en el Algarve, en esas vacaciones de sus padres, de Jerry y Kate McCann, pues ahora tenemos la información de que esta mujer, la supuesta Madeleine,
dicen que ha sido arrestada al aterrizar en el Reino Unido. Volvía a aterrizar nuevamente después de toda esta polémica. Muchos dicen que supuestamente quería ir a ver a sus padres, bueno, a sus supuestos padres, vamos a decir, y quizás ahora lo que se dice es que a lo mejor el padre sí pueda ser el padre de esta chica, o sea que haya un porcentaje. Ya veremos cómo es esta historia, pero de la madre no sería. Entonces sería como una niña renegada o algo así de la familia, podemos decir, pero no sería Madeleine. De hecho, ya los medios de comunicación, porque salió una entrevista en la BBC y de ahí salió todo otra vez, o sea, así explotó otra vez el caso, porque la BBC sabemos que es uno de los medios más grandes de todo el mundo, y ahora vuelve también el Daily Mail, que es otro de los medios en el Reino Unido, a colocar informaciones sobre esta mujer, pero las informaciones que tenemos actualmente son de por qué esta niña insiste, o esta mujer ya, porque ya no es una niña, en que ella es Madeleine. O sea, hay muchas cosas en las cuales los periodistas que han seguido el caso desde el primer momento y que tienen la información de primera mano, que dicen que es una tontería todas estas informaciones, ¿no? Incluso ella llegó a afirmar que eran otras niñas desaparecidas, se disculpó en su momento con los McCann por dar esas informaciones, por decir que se parecían tanto, etc. Y claramente los medios de comunicación la tacharon de la falsificadora o la falsa Madeleine. Esto se quedó así, y lo que pasa es que luego de que haya salido la información de que supuestamente desde el año 2007 ahí tenían el ADN del padre, que yo me pregunto también, una persona cualquiera puede llegar a hacerse una prueba de ADN con el padre de Madeleine. O sea, yo por ejemplo podría hacerme una prueba de ADN por eso. No sé, también es una pregunta que yo me hago, ¿no? Si los padres ni siquiera querían saber nada de esta persona, creían que era una falsificadora y no quieren saber absolutamente nada de ella. De hecho, lo que ha pasado aquí es que la han detenido porque esta mujer, los padres de Madeleine, dicen que les está acosando a esta chica, que les está acosando, y que ahora ella dice que no, que iba a ver una amiga en Bristol o algo así, creo que había dicho, que iba a ver una amiga en Bristol, pero claro, lo que piensan es que justo al aterrizar, al aterrizar al aeropuerto de Bristol, iba a encontrarse con un amigo en Cardiff, pero claro, la cosa aquí es que los padres supuestamente dicen o tienen la sospecha de que esta chica los está acosando y de que los está acechando Kate y Jerry McCann. Iba con una mujer de unos 60 años cuando fue detenida en ese aeropuerto, y ella dice realmente que se ha hecho una prueba de ADN que fue examinada por varios especialistas en los Estados Unidos, que la vinculan literalmente con el padre en un 69%, que es un porcentaje muy elevado. Veremos si esta falsificación, o sea, si es una falsificación de ADN esto que está mostrando aquí, si a lo mejor esto que se está diciendo es por parte de un especialista que ha querido aquí montar de nuevo una noticia sabiendo que iba a ser mediática para hacer publicidad o para volver otra vez, o porque le han pagado desde algunos medios de comunicación, no lo sé, estoy especulando obviamente porque es que no se sabe nada. Se decía que esta mujer no se tenía ni la sospecha de que pudiera llegar a ser hija de ninguno de los padres de Madeleine, y ahora viene aquí una prueba de ADN. Impactante, la verdad. Vamos ahora a seguir analizando un poco las noticias, lo que se ha dicho en los medios en las últimas horas, porque ha habido bastantes informaciones. Lo que también en Chile y en México y en otros países de Sudamérica han empezado a comentar un poco de este caso. Vamos a verlo. Ella es Julia Faustina, una joven polaca que acaparó titulares en 2023, asegurando que ella es Madeleine McCann, la niña perdida en Portugal desde 2007. I hope that you see that I'm real and that this verification, I prove that I'm real. La mujer de 23 años vuelve a los portales, ahora asegurando que tiene pruebas irrefutables de una relación con el padre de Madeleine, Jerry McCann.
Julia compartió en sus redes sociales una prueba de ADN, la que indica una coincidencia genética de casi un 70% con Jerry McCann. Bueno, aquí está la prueba esta que sacaron, 69,23 en proporción con el padre, ¿no? O sea, relación con el padre. Fíjate, ¿eh? O sea, Perfect Parent Child Match. Y aquí lo vemos, ADN de los McCann. Será falsificada esta prueba, pero es que me parece muy loco que algunos medios de comunicación se prestasen a esto, ¿no? Siendo, si fuese falso, ¿no? A ver, que me lo puedo llegar a creer, ¿eh? Que muchos medios sacan noticias falsas y que le estuviesen dando bola a esta persona, pues tampoco me parecería súper extraño, la verdad, ¿eh? Yo no sé vosotros qué creéis de todo esto. Como siempre, os estaré leyendo en los comentarios para saber vuestras impresiones acerca de lo que está pasando con el caso Madeleine. Un estudio que, según ella, apoya fuertemente la posibilidad de que sea Madeleine, pese a que los padres de la niña no han participado en el test. Si bien Julia tiene otros intereses como la música, según sus cercanos, Madeleine McCann parece haber consumido la identidad de la polaca. When did you first think you might be Madeleine McCann? It was on June 2022. This was the first time when I started to think that maybe I'm missing child. Julia asegura que sus sospechas comenzaron por la actitud distante de su madre, que se negaba a mostrarle fotos embarazada, además de similitudes físicas con la niña perdida. Cuando su teoría se viralizó, se realizó una prueba de ADN para determinar su historial genético, el que demostró que era 100% polaca y no británica como Madeleine. Ahora asegura que esta nueva prueba la realizó un experto mundial, sin decir quién, el que supuestamente ha comparado su ADN con el encontrado en la escena. Ya es que no se sabe de dónde sale esa prueba de ADN, no se sabe quién es el especialista que comenta a esta chica, ni estos medios. Es que no se sabe nada, o sea, estamos como un poco en ascuas con esta chica, aunque sí que salgan esas titulares de esa forma, a mí claro que me llamaba mucho la atención. De la desaparición de Madeleine. And I thought how lucky we were. And within, minutes that was shattered. La pesadilla para los McCann inició en 2007, cuando la pequeña de 3 años desapareció de su hotel en Portugal. Hasta ahora el principal sospechoso es el alemán Christian Brueckner, detenido por otro delito de violación. Pero la investigación sigue abierta y la fiscalía alemana asume que Madeleine está muerta. I knew my goal, I knew my purpose, because I wanted to know who I am. Oye, aún así, he de decir que si algo de la información puede llegar a ser cierta de esta mujer, de la supuesta negativa de los McCann a colaborar con ella, por lo que están diciendo, que incluso dicen que la acosan y que por eso la han arrestado en un aeropuerto en el Reino Unido, la negativa también de los padres adoptivos a brindarle información sobre la primera infancia, sobre embarazo y todo eso, a mí la verdad es que me parece que hay algo turbio detrás. O sea, detrás de su caso sí que parece que hay algo turbio, eso seguro. Que sea Madeleine o no, la verdad es que me costaría bastante creerlo, ¿no? Que fuese Madeleine. De hecho, yo siempre pensé que Madeleine tristemente había fallecido, ¿no? Pero, ostras, si fuese verdad, sería la noticia del año. O sea, que fuese ella, eso está claro, ¿no? O incluso de la década. Pero sí que es rara la actitud de los McCann con ella. Si hay coincidencia de ADN y realmente ellos no estarían involucrados de ninguna manera o no habría nada extraño con ellos, con esta chica, pues me parecería bastante raro, la verdad. Pero bueno. Este macabro puzzle que Julia Faustina intenta encajar. Su familia asegura que esta es la tercera vez que se hace pasar por una niña desaparecida. Antes de Madeleine aseguró que era una chica alemana y antes de eso una niña estadounidense. La atención a casi 20 años la desaparición de Madeleine McCann en plenas vacaciones, ¿te acuerdas? En Algarve, este resort en Portugal.
El caso está dando un giro inesperado con la publicación de una prueba de ADN por parte de ella. ¿Quién es ella? Ella es una joven polaca, se llama Julia Wendel y asegura ser esta niña perdida y lo había desestimado antes, pero dice no, ahora cuento con una evidencia concreta. Se trata de un test de ADN con el que demostraría su parentesco biológico, ¿con quién? Con Jerry McCann, que es el padre de Madeleine. Esta joven polaca se hizo conocida el año pasado, el 2024, en su cuenta de Instagram, publica y que dice que ella cree ser Madeleine McCann, y ella es una niña adoptada ahí en Polonia. Luego se arrepintió de dar esta versión porque hubo mucho rechazo en redes sociales, incluso la misma policía polaca y su propia familia le restaban credibilidad a toda esta historia. Sus padres, de hecho, no han querido entregarle o proporcionarle más información sobre no solo su fecha de nacimiento, sino las condiciones o de quiénes son sus verdaderos padres biológicos, ¿verdad? Bien, reveló este análisis de ADN con el fin de demostrar que ella es Madeleine. Hughes hizo un... A ver, de hecho, lo que muchos me estabais diciendo ayer en los comentarios es que no era posible que los rasgos hubieran cambiado tanto de Madeleine a esta chica, que sí que tiene un parecido y demás, lo de la mancha del ojo, que parece que va en diferente dirección, que los ojos de la otra chica están como más juntos y que Madeleine realmente se parece mucho a su mamá, que hay como algunos rasgos que es imposible que hayan cambiado, y entonces si el ADN es tan contundente de un 69% con el padre o hay un parentesco ahí, entonces que podría llegar a ser realmente hija de ese hombre, de Jerry McCann, pero no de Kate. Esto ya pues nos iríamos a especulaciones grandes, pero esta chica justamente no sería Madeleine. Perfil genético con el ADN que encontraron en la habitación donde desapareció Madeleine. Y según los datos, Julia Wendel no sería polaca. Su origen sería británico e irlandés, igual que Maddie. Que tiene un 69,23% coincidencia genética con Jerry McCann. Eso es altísimo para los expertos en el ADN. Y además hay una coincidencia perfecta, dicen, entre padre e hija en este caso. Y hay otra evidencia científica que revela con otro experto es el parecido físico. Aportaron información. Los ojos, ella sí tiene la mancha del ojo en el ojo, al igual que Maddie, los mismos dientes, hasta la voz. Tiene el mismo lunar, tiene la misma, no sé, uno le dice Margarita. Sí, la Margarita de aquí. De la mejilla. Sí, aquí. Hasta eso. Yo no tengo, pero por aquí están. Tienen todo, yo tampoco. Pero tienen la misma Margarita, es impresionante tiene el parecido físico, sobre todo lo de la mancha del ojo, que no es usual. ¿Cuál es la gran diferencia? Ya que el ADN es 69%, que es alto, es que ella tiene 23 años y Madeleine tendría 21 años, pero ella dice es porque mis padres y nadie no tiene los papeles de nacimiento. Porque claro, como es adoptada y no los tiene y no han proporcionado esa información, ella cree tener 21 en vez de 23. A ver, esto ya se había dicho, lo del tema de la edad, si coincidía o no, si podría ser porque no tenía papeles porque ella fue adoptada y todo eso. Pero de hecho la teoría que más está comentando la gente es que si en este caso presuntamente la familia McCann dieran a Madeleine adopción a una supuesta red de adopción ilegal, que esto fue algo que se llegó a indagar en su momento, con el tema de que les era suficiente con tener a sus hijos mellizos y el tema del trato con familiares adoptivos que jamás revelarían quiénes eran los padres biológicos, y resulta que en este caso la supuesta Madeleine habría descubierto ella sola todo eso, y por eso sus padres adoptivos no quieren decir nada e incluso aseguran que les estaría acosando. Porque sería extrañísimo ni que los padres adoptivos polacos ni los McCann quieren hablar del caso de Julia Faustina. Entonces, bueno, la gente estaba aquí sacando también esa teoría de que pudiese haber una red de adopción ilegal en Europa
y que justamente es un poco lo que aquí ha pasado y que esta chica se ha dado cuenta de eso. Aún así yo voy más porque él sí pueda ser hija del padre, porque es que la verdad se parecen muchísimo y tiene unos rasgos y unas partes que a mí sinceramente es lo que me extrañaba en su momento, y pueda que no sea hija de Kate McCann, pero bueno, veremos si da más giros, ¿no? Esta trama, porque la verdad es que me he vuelto a enganchar, sinceramente. Oye, ¡Qué tremendo. historia, Mariale! Qué historia, ya después de tantos años, será... Siendo una historia muy triste, obviamente, la desaparición de Madeleine, que siempre la hemos tocado, y también la historia de esta chica, que no se sabe si es cierta o si no. ¿Y a quién le creemos? Ojalá que ojalá fuera verdad, porque seguía Madeleine, estaría viva, más allá de la otra historia paralela de la investigación con este asesino y pedófilo alemán, Christian Böckner, que se encuentra recluido en una cárcel, que podría salir libre este año, que lo encuentro tremendo, acusado de otras violaciones, incluso de una persona de tercera edad, donde él dice que él mató a Madeleine, incluso se estuvo registrando, él estuvo más de un mes por esa zona cuando ocurre el incidente en esa fecha. Entonces, está esa arista de la investigación donde hay un hombre que está encarcelado, que dice ser el asesino de Madeleine, después de haberla abusado, por supuesto, porque es pedófilo, y está esta otra historia. Esta otra historia que ojalá sea así, aunque dicen que la chica... ¿Y le podremos poner punto final acá luego o no? ¿Sí? Mira, es que, ¿por la ¿sabes cómo investigación le que podrían va? poner punto final? Porque ahora están hablando hay reacciones, están hablando con la familia de Madeleine. La idea es que los padres, aquí para hacerlo todo más fácil, pudiesen reunirse con ella y que se hagan el test de ADN definitivo. Solamente cortándole un poco de pelo a uno y al papá, a Jerry McCann, se puede hacer y ahí construir. Pero yo creo que ahora falta la parte de los padres de Madeleine, de reunirse con ella y sacar adelante. Nada, pero si es que los padres están diciendo que esta chica los está acosando desde hace un montón de tiempo, de hecho, o sea que no va a haber esas pruebas, ni ese encuentro, ni nada, es lo que estamos viendo, ¿no? Incluso es que la han arrestado, esa es la noticia de hoy, ¿no? De hecho, por las investigaciones que he visto en algunos medios de comunicación a esta chica, decía incluso que ya de pequeña esta niña, como que decía que su madre, que creo que se llamaba Dorota, si no me equivoco, pues ya había dicho en su momento que no era su madre, que tenía como... que estaba muy confundida en aquel momento cuando ya tenía 8 o 9 años, iba a la escuela. De hecho hablaron como algunos testigos, algunas ex amigas de esta chica, de Julia Faustina, que cuando tenía 8 años se había mudado a Wrocław, que es como una de las ciudades importantes en Polonia, cerca de la capital de Polonia, obviamente. Y ahí es cuando, mientras iba a la escuela, decía que su madre no era realmente su madre. O sea que esta chica lleva mucho tiempo diciendo que su madre no es su madre, ¿no? O sea, mientras que en este caso reivindica a su familia, que no es de clase baja, de hecho, o sea, es una familia de clase media. Y lo que se dice es que esta chica tenía muchos problemas, ansiedades, etcétera, y que pues estaba como intentando ser famosa contando una milonga por los problemas mentales que supuestamente tenía, ¿no? De hecho, una de las investigadoras que contactó con ella dijo eso, dijo que era imposible que fuese Madeleine McCann, que había contado su historia, que la había estudiado perfectamente y que eso era totalmente imposible. Pero bueno, yo os pregunto a vosotros qué pensáis de todo esto, si la prueba de ADN puede llegar a ser cierta, ese 69% que hay, que es un porcentaje elevado, y ahora la detención de esta chica en el aeropuerto de Bristol.